Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Amigos de Rompecabezas, tengan ustedes un buen día. Hoy iniciamos un nuevo programa tratando estos temas de interés que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, pero también hablar de familia. Hoy tenemos, como siempre, como en todos los programas, grandes invitados que nos van a ayudar a analizar los temas que les estamos presentando en cada una de nuestras emisiones. Pero bien, voy a iniciar primero con mi editorial. Y el primer editorial va por ese sonado caso del concejal Ramón Cardona de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, con su frase: la ley es como las mujeres, se hizo para violarlas. Y es que tenemos que traerlo a colación porque las cifras de violencia contra las mujeres, contra el feminicidio, que tienen que ver con feminicidio, van en aumento y esto nos preocupa. La violencia intrafamiliar tiene unas estadísticas muy preocupantes. Estoy con Juan Carlos Arévalo, mi analista y comentarista en el programa. Juan Carlos, ¿cómo le parece el comentario del concejal Ramón Cardona? Hola, buenos días, Ricardo. Pues el tono de la frase del concejal es bastante fuera de lugar, bastante fuera de tono, y sobre todo pues para una persona que representa pues al pueblo como tal, a la ciudad de Santa Rosa de Cabal. A pesar de que el personaje sale a retractarse y a decir que fue malinterpretado, las palabras son claras, y no podemos permitir que este tipo de personas sean las personas que nos representen a nosotros, las personas del común. Son las personas que están para representarnos, y con estas frases pues creo que estamos cada vez más mal. Así es, Juan Carlos. Nuestro tema para el día de hoy, vamos a hablar de delincuencia y violencia juvenil en Colombia. Pero yo le quiero preguntar también a nuestros invitados sobre nuestro editorial, ¿qué opina? Y tenemos a una persona muy juiciosa, un profesional muy juicioso, concejal de la ciudad de Bogotá por el Partido Centro Democrático, que ha estudiado las diferentes problemáticas que ocurren en seguridad en la ciudad capital. Es una persona que ha realizado varios debates al interior del Consejo para mirar las estrategias y políticas que se puedan adoptar para prevenir todo este tipo de violencias y de situaciones criminales en la ciudad. Estoy hablando del concejal Diego Molano. Concejal, muy buenos días, bienvenido a Rompecabezas, Arma Corazones, y nuestra frase de batalla, concejal, es hablando claro de niños, niñas y adolescentes. Ricardo, muchas gracias. Un saludo especial a usted, a Juan Carlos, a Andrés, a la mesa de trabajo, a todos los técnicos y por supuesto a la audiencia que nos escuchan en este importante programa. Desafortunado, desatinado, pero además con una irresponsabilidad inmensa las afirmaciones de este concejal, porque una figura pública que debe ser ejemplo de tolerancia, de respeto, de promoción de la igualdad, cuando hace una afirmación de esas, lo que refleja es lo que muchos colombianos a lo mejor están sintiendo, pensando, y que al verlo reflejado en una figura pública después lo que desata es este tipo de comportamientos. Por eso una de las máximas responsabilidades que se tiene como servidor público, el solo no es el hablar, es el actuar. Es el poder de la palabra, y por eso que él hubiera manifestado tal como lo manifestó esa frase desafortunada, pues genera indignación, rechazo, repudio,
y mucho más allá de solo hacer la corrección, pues lo que tiene que llevar es una reflexión del tipo de dirigentes que estamos eligiendo y la importancia de que precisamente tengan otra concepción sobre la vida. Concejal, las cifras de violencia intrafamiliar, de feminicidio, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, son bastante altas. Alarmantes. Y la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra los niños es una violencia que ya pasa los límites. ¿Qué propuesta desde el Partido Centro Democrático, desde su oficina y su equipo, sus colegas concejales, tienen para elaborar estrategias de prevención y políticas para prevenirlo? Lo que hemos visto en los últimos años en Colombia es el incremento de la violencia intrafamiliar y particularmente, como usted lo señala, contra las mujeres y contra los jóvenes y contra las niñas en particular. En particular, sí, señor. Así que, pues, esta es una preocupación que nosotros tenemos, pero el tema hay que abordarlo mucho más de fondo y entender, después de estas discusiones que han habido del acuerdo de paz, qué es lo que está pasando al interior de las familias colombianas. Esa es una discusión de fondo y particularmente a lo largo de todos estos años de vida profesional, a nosotros nos preocupa mucho, y dialogando con muchos jóvenes, es que esta violencia se origina mucho en el problema del embarazo adolescente, porque hoy lo que tenemos es unos núcleos familiares compuestos principalmente por madres cabeza de hogar, niñas menores de 19 años, que en el caso de Bogotá, por ejemplo, de cada 100 niñas antes de los 18 años ya han estado embarazadas o tienen un hijo por primera vez. La mayoría de ellos no deseados, no queridos, y ahí inicia todo un ciclo precisamente de rechazo ante los niños. De hecho, las estadísticas muestran que de cada 2 niños que nacen en Colombia, 1 es no deseado. Y ahí inicia todo el problema fundamental. Y lo segundo que tiene que ver mucho es con la tolerancia de la violencia al interior de las familias. Si usted mira muchos de los casos de feminicidio recientes, de violaciones de las niñas y los casos que vimos, no son originados necesariamente en vecinos o personas de la comunidad, son al interior de la familia. Sí, y ahí estamos hablando, mi estimado concejal, de los factores de riesgos que llevan también a todas estas situaciones de delincuencia. Lo que decía el concejal es que leyes, derechos, resoluciones, fundaciones, etcétera, existen muchas. El problema es que no se están ejecutando esas leyes y no se están elaborando planes para que la ciudadanía como tal tenga un mejor entorno social, disminuyan sus niveles de pobreza y así, de esta manera, lograr que estas situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes y con las mujeres, pues venga en disminución. Y nuestro otro invitado, una persona muy juiciosa en investigación de temas de seguridad pública y que ha sido consultado por diferentes medios de comunicación, lo hemos visto juiciosos, también viendo todos sus análisis, leyéndolo, es Andrés Nieto. Andrés, bienvenido a Rompecabezas Armacorazones, y le recuerdo, hablando claro de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo le parece el tema del concejal, Andrés? Bueno, primero un saludo para la mesa de trabajo, para todas las personas que nos escuchan. Y qué bien que estos espacios estén en los medios de comunicación con temas tan importantes y tan puntuales. Pues evidentemente en la misma línea del concejal, pues vemos una responsabilidad política pública, pero ante todo una responsabilidad en acción. No podemos seguir tolerando este tipo de enfrentamientos desde el diálogo que debería darse en personas que tienen cargos públicos. No es para menos las cifras de lo que estamos hablando, es que por culpa de estos procesos culturales donde ya se aceptan este tipo de violencias que también están dadas desde el lenguaje. Tenemos que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, entre 2014, 15 y 2016, tenemos más de 400 feminicidios, siendo el departamento que más tiene esta afectación. Le sigue Bogotá, que aunque no es departamento, pues también hay una relación de población con 278, Antioquia con 253, Cundinamarca con 99, Meta con 82. Pero cuando entramos a analizar incluso más esta situación desde el orden cultural y desde el orden social,
social, empezamos a ver cosas preocupantes. Evidentemente, las menores de edad terminan siendo víctimas de esta situación, y no estamos hablando de menores de 17 años, estamos hablando que la estadística de medicina legal a cierre forensis del año pasado está dando que más del 85% de los abusos, y en este caso de violencias contra las mujeres, contra el sexo femenino, ha estado en menores de 13 años. Entonces estamos agrediendo la posibilidad del futuro del país directamente, con unas secuelas que no tienen posibilidad de resarción o reparación alguna en un futuro. Así es, Andrés. Era necesario tocar este análisis porque estos son también motivantes que generan que muchos niños, muchos adolescentes incursionen en actividades delincuenciales. Y nuestro tema del día para hoy, Juan Carlos, es delincuencia juvenil. Yo pienso que ese es el reto del posconflicto, mi estimado concejal. Definitivamente, las cifras, cuéntenos aquí en Bogotá, por lo menos, cómo estamos en cifras en delincuencia juvenil. Ricardo, además déjame felicitarle porque yo creo que este es uno de los temas poco hablados, pero que más impacto van a tener, sobre todo a nivel de las ciudades en los próximos años. Hicimos recientemente un debate en el Consejo sobre el tema de delincuencia juvenil en Bogotá. Voy a contarle 3 cifras que a mí me dejaron con gran preocupación. Además que esto es un programa que nos escuchan a nivel nacional. Lo interesante de Colmundo Radio es que llegamos a las ciudades capitales, pero también a todas las poblaciones. Y lo que sucede acá también se replica o también afecta a otras regiones. Sí. Pero mire usted la cifra, porque cuando uno comienza a analizar el tema de delincuencia juvenil, en Bogotá, en Colombia no había mucha información. A mí me interesó mucho el tema desde que fui director del ICBF. Hicimos un análisis de lo que pasó desde el momento que se desarrolló el Código de Infancia y Adolescencia, donde comienza el sistema de responsabilidad penal adolescente y a tener más información sobre la delincuencia juvenil. Desde 2007 al 2016, 223.000 jóvenes, o sea, eso es en 10 años, entraron al sistema de responsabilidad penal adolescente. O sea, son jóvenes que cometieron un delito, fueron objeto de intervención y recibieron algún tipo de sanción, en este caso estipulada en el Código de Infancia y Adolescencia, de responsabilidad penal. Y en el caso de Bogotá fueron 55.000. Si uno toma solo los 3 últimos años, en Bogotá, en promedio 8.000 jóvenes han entrado al sistema de responsabilidad penal adolescente. Eso significa un joven menor de 18 años que cometió un delito grave, puede haber sido por hurto, por tráfico, por robo, el caso de violencia sexual es mucho menor, y ingresaron al sistema. Eso quiere decir que cada año están ingresando el mismo número de miembros de la FARC que se están desmovilizando a la delincuencia en Bogotá. Iniciaron a delinquir. Ese es un número que primero lo deja uno aterrado. Pero el segundo número más importante de esa situación de delincuencia tiene que ver con un problema masculino. El 88% de estos jóvenes que ingresaron al sistema son hombres. O sea que aquí tenemos un problema de violencia asociado particularmente a delincuentes jóvenes. Sí. Y lo más grave es que, por supuesto, ahí tiene que ver un tema de drogas. El 82% son consumidores de drogas. Entonces uno ya, esas solas cifras dicen, aquí tenemos un tema muy grande. Es una problemática en conjunto. Exacto. No es solo un tema, son varios temas que acorralan a los jóvenes en esas edades. Concejal, ¿microtráfico o narcotráfico? Porque nosotros podemos ver, obviamente, el tema de la venta y el tráfico de estupefacientes que afectan a los niños, niñas, adolescentes, pero también tenemos a muchos niños, niñas y adolescentes vinculados en este mundo del narcotráfico. Entonces, y como que ya es hora de despegar un poco de esa palabra de microtráfico, que lo que hace es simplificar el problema, cuando realmente estamos viendo que se maneja mucho dinero alrededor del negocio de la droga y donde vinculan a los niños y a los adolescentes. Yo creo que usted tiene toda la razón, usted lo ha señalado, el fenómeno hoy es de mafias de narcotraficantes. Aquí no se puede hablar solo de microtráfico porque las dimensiones del problema son enormes. Un mercado en Bogotá de casi 300.000 millones de pesos ya no se puede denominar un micronegocio, eso realmente es un mega negocio. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? Es que precisamente, como lo señalaba Andrés, estas bandas de narcotraficantes aprendieron a utilizar a los jóvenes e instrumentalizarlos precisamente para convertirlos en delincuentes. Lo que uno encuentra en los barrios, lo vi claramente el otro día en un recorrido que hacíamos en Bosa, Porvenir, donde la mamá nos contaba, mire, ¿qué hicieron con mi hijo? El hijo
estudiaba una jornada, media jornada, era un chico relativamente juicioso, no era un chico desjuiciado, pero comenzaron primero a hacerle favorcitos al grupito que estaba ahí de microtráfico en el parque cerca del colegio. Entonces él hacía favores inicialmente, lo comenzaron a inducir, eso fue a los 11 años, y lo metieron a las drogas. Él comenzó a consumir en el colegio, luego era el que le entraba la droga al colegio. Luego ya entrando la droga en el colegio le comienzan a poner retos. Entonces el reto es, bueno, robe dentro del colegio, induzca, traigan a los muchachos y se va metiendo en un círculo vicioso y que lo termina llevando pues a estar en estas mafias. Por eso es fundamental, aquí yo estoy de acuerdo con Andrés, pero diferiría en un tema. Yo creo que hay que hacer una gran apuesta de prevención para los jóvenes, pero también hay que hacer un esfuerzo de desmantelar estas bandas que usan y los instrumentalizan. Nosotros reportábamos, digamos que en el caso de pandillas juveniles en Bogotá, hicimos el análisis por localidades y hay una cosa muy interesante. Estas bandas básicamente hoy pasan de bandas ya no solo de delincuencia juvenil, sino a vincularse a estas organizaciones de narcotráfico que tienen como objetivo a los jóvenes. Organizaciones muy poderosas. Claro, pero además recuerde que en la última ley de seguridad y convivencia se incrementaron las penas para todos aquellos que utilizando narcotráfico y delito instrumentalizan a los jóvenes. Entonces, eso debería ser un objeto para desmantelar esas bandas que tienen como prioridad manipular e instrumentalizar a los jóvenes. Y por el otro lado hay que hacer, como se señalaba, un gran esfuerzo de prevención, porque ustedes señalaban, estos factores de riesgo están casi determinados. Una familia vulnerable, alta propensión a la violencia intrafamiliar, hay una relación directa que señalábamos nosotros también y lo evidenciamos en todas estas discusiones, hay una relación directa a la pareciera que no fuera, el incumplimiento de la cuota alimentaria del papá hace que haya una mayor propensión, y lo otro es que delincuentes, hijos de delincuentes, y se vuelve un círculo vicioso cuando no logra sacarlos un problema. Hoy en día, concejal, muchos adolescentes desean vincularse a alguna actividad para poder, porque ya en su casa la falta de dinero no los, digamos, ayuda o no los permite tener algunos elementos que ellos quieren, también como jóvenes y también para su transporte al colegio. No solo eso, Ricardo, sino también para ayudar en sus casas. Es que hay mucha pobreza alrededor de estos hogares. Y no encuentran propuestas laborales para ellos, y entonces lo que hacen es incursionar en actividades criminales ilícitas. Ilícitas y bastante preocupantes. Pero yo quiero preguntarle, antes que usted me responda, concejal Andrés, ¿qué organizaciones se tienen identificadas que están afectando a los niños y a los adolescentes, reclutándolos para esas actividades? Usted que ha investigado el tema aquí en Bogotá y en Cundinamarca. Bueno, hay varios puntos que se tienen que analizar, y es que, por ejemplo, en el tema de microtráfico la ley tiene un vacío para poder establecer cuánto en cantidad de una sustancia es microtráfico. Y aquí empezamos a ver que las bandas delincuenciales sí lo han estudiado, y lo que hace es una repartición de las famosas ollas móviles, de las famosas ollas fijas, y alcanzan a sumar más de 673 puntos de distribución entre los dos. La clave para poder atacar esto es que el menor de edad que distribuye las sustancias es el eslabón más pequeño de toda la pirámide delictiva. La pirámide delictiva es como un iceberg. La punta del iceberg es el menor de edad que está en medio y que podemos visualizar en un salón de clase. Pero realmente, si nosotros identificamos al interior del colegio quién está distribuyendo las sustancias, hay una encuesta muy interesante de Bogotá, como vamos, del año pasado, que aduce que de cada 10 estudiantes, 4 saben que al interior de su colegio se distribuyen sustancias psicoactivas, pero el asunto es que si identificamos cuál es el menor y tomamos una represalia contra ese menor, pues la banda delincuencial, si la estructura sigue, pues va a encontrar otro. Y si sacamos a este del colegio, va a encontrar otro. Y así hasta que nos quedemos sin menores en los establecimientos educativos. El asunto es cómo desmantelamos las redes, pero viendo de una forma holística. Es que hoy se sabe desde las cabezas y no desde las capturas intermedias. Si no desmantelamos la red criminal que está asociada no solo a sino a todos los delitos que pasan por el consumo de sustancias psicoactivas, que pasa por el hurto, que pasa por el autopartes robadas, por la comercialización de las mismas, por celulares, etcétera, nunca vamos a poder atacar este problema. Pero entonces estamos viendo que las bandas criminales básicamente lo que están haciendo, sobre todo aquí en Bogotá y en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, es patrocinar pandillas, patrocinarlas para vincularlas en el negocio del narcotráfico.
Y en esa vinculación de esas pandillas, obviamente un grueso muy importante, un porcentaje muy importante de sus integrantes son menores de edad. Claro, porque aprendieron a manipular el sistema. Miren lo que está pasando en el Redentor en Bogotá. De hecho, un joven nos lo contaba en la preparación de este debate. A él sabía que lo iban a capturar, o capturar, aprender, como es, porque es el sistema, y a él ya le tenían un ingreso. Usted va a estar allá, está 6 meses, tranquilo, y le mantenían un ingreso. Él estando dentro del centro de atención especializada del sistema, pagando su sanción. Y le tenían un ingreso a él y a su familia mientras que él podía salir de allí. Realmente hay una manipulación y un abuso de las potencialidades o de las características que tiene la Ley de Infancia y Adolescencia, donde establece que los niños y los jóvenes que entran en el sistema de responsabilidad pues deben tener más una garantía de derecho, una restitución de sus derechos y no tanto un enfoque penalista y de castigo y que sea punitivo. Pero eso lo aprendieron a manipular estas bandas y lo están utilizando, les están instrumentalizando. Por eso es tan importante eliminar y hacer realmente desmantelamiento de esos grandes cabecillas que están instrumentalizando a esos jóvenes. Juan Carlos. Concejal, como dice Ricardo, nuestro lema, hablando claro de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ¿la ley 1098 de infancia y adolescencia sí sirve o simplemente es letra muerta? Pues yo creo que sirve. El problema es que no se le ha dado los suficientes instrumentos. Nosotros señalábamos como, por ejemplo, o sea, la ley tiene una apropiación restaurativa. La ley lo que quiere decir es su orientación, como estaba señalada inicialmente, era, bueno, usted es un joven que cometió desafortunadamente un delito. La orientación inicial es cómo logramos que usted no solo se resocialice, sino que se involucre en asumir su responsabilidad, su familia toma una responsabilidad y tenga una relación con esa víctima y repare su daño a través de trabajo comunitario con la comunidad. Esa es la intención de la ley. Pero concejal, aquí viene, y es una pregunta que nos hacemos, o se hacen también todos los ciudadanos, y es, ¿cómo es posible de que un adolescente de 13, 14 años tengan muchas entradas al sistema por homicidio? Inclusive es que tienen hasta, ¿qué le digo? 5, 6, hemos visto gran cantidad de casos que un solo adolescente puede tener muchos casos, procesos por homicidio, y siguen en la calle y siguen cometiendo actividades criminales. Y la pregunta que nos hacemos, si está funcionando, está bien la parte preventiva, pero ¿está funcionando o necesitamos actualizar más las penas? No, yo creo que no es un problema de actualización de las penas, es de recursos para que funcione bien el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá, y qué pena me refiero tanto a Bogotá, pero es el que más he estudiado recientemente, 55.000 jóvenes entraron al sistema de responsabilidad penal, 55.000. ¿Qué hizo el sistema? Lo recibió un defensor de familia, luego lo llevaron al juez, y los jueces toman la decisión más fácil. Es una pena menor, etcétera, lo suelto, váyase. Sin seguimiento, sin un trabajador social, sin un psicólogo que acompañe a ese joven, sino lo sueltan porque el sistema no le ha asignado recursos. O toman la decisión más difícil, no busca, hay todo un tipo de sanciones que pueden tener, el trabajo comunitario, libertad vigilada, etcétera. ¿Qué están haciendo los jueces y con los fiscales? O lo sueltan y lo dejan libre sin ningún seguimiento, o le ponen la pena más severa, que es llevarlo a la restricción de la libertad. Pero el esfuerzo en donde el Estado tiene que meterse a acompañarlo psicológicamente, en donde tiene que ponerle un trabajador social, en donde el defensor de familia tiene que asignar. Inclusive la misma Policía de Infancia y Adolescencia, los recursos son limitados y como usted lo señalaba, en esta preparación de este debate, no voy a decir el nombre porque eso sería vulnerar un derecho, hay un muchacho que nos contaba, en este solo primer trimestre llevaba 17 entradas. Imagínese. Y todos los policías lo conocen, saben y lo llevan allá al CESPA en Puente Aranda, y eso pues es un problema muy grave. Pero no es un tema de que el sistema está mal diseñado, es que no se le han asignado los recursos y la decisión política para poderlo involucrar. Por ejemplo, Bogotá es la primera ciudad, cuando se creó la Secretaría de Seguridad, en que incluimos un artículo para que una de las entidades distritales asuma la responsabilidad penal adolescente como parte de sus funciones. En el resto de las otras ciudades no hay. Claro, entonces al nadie tener esa responsabilidad se queda el ICBF solo y las entidades no coordinan bien. Así es, concejal. Andrés, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué políticas se deben implementar? Bueno, hay una problemática mayor que deberíamos analizar y es la institucionalidad para poder responder a este fenómeno. Cuando, por ejemplo, tenemos cualquier caso delictivo con menores de edad,
No es para nadie un secreto que Colombia tiene un déficit del 42% de policías, de los cuales cerca del 16% está relacionado con infancia y adolescencia. Es decir, no tenemos cómo hacer el proceso. Bogotá es privilegiada de alguna forma porque tiene una infraestructura administrativa que puede crear una Secretaría de Seguridad y tener a alguien encargado. Pero cuando llegamos a otros sitios, municipios, y vemos que 3, 4, 5, 15, hemos llegado a encontrar hasta 36 municipios que comparten un solo policía de infancia y adolescencia. El asunto es que no hay cómo aplicar el código. Y si no hay cómo aplicar el código, pues no hay cómo seguir el proceso. No hay cómo seguir. Si Bogotá sufre, imagínense qué está pasando en el resto del país. Es una situación preocupante. Pero insisto en que la cosa es mucho más de fondo. Mire, Naciones Unidas en el 2005, con la resolución 61, dice que para que una persona se sienta segura tiene que tener 6 dimensiones: económico, lo social, lo alimentario, en salud, vivienda y ambiente. Lo primero es lo económico, porque si no hay una estabilidad económica entendida como un ingreso sostenible que permita una calidad de vida continuada, pues va a tener que acceder a cualquier rama, espacio, para poder acceder a una calidad de vida. Y entonces, si nosotros no garantizamos que los núcleos familiares y las redes sociales, hablando como redes de afecto, tengan ingresos, pues no van a tener otra opción. Es que tenemos lugares todavía en este país donde no hay otra opción para los menores, donde no ha llegado la cobertura de educación, donde no ha llegado la cobertura en bienestar, donde no ha llegado la cobertura social. No hay otra opción para los menores. Entonces, nos toca ver desde allí otras opciones y una política un poco más integral. Ok, Andrés, así llegamos a la primera parte, finalizando la primera parte de este análisis tan interesante sobre delincuencia y violencia juvenil, el reto del posconflicto. Y ya en esta segunda parte vamos a hablar claramente sobre qué estrategias se deben implementar, y Juan Carlos nos va a hablar un poco de esos factores protectores que son tan importantes. Desde Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Ellos saben que el camino nunca será fácil, que está lleno de adversidad. Sí, sufren, pero no caen por los momentos difíciles. Seguir adelante es la única opción. Por el amor a mi tierra y por lo que me sigue dando esta tierra. Cuentan tan solo con sus piernas, que están bien puestas en el fiel caballito de acero, y lo hacen todo por un sueño. Mi sueño que tengo es el Tour de Francia. Llegar a París, vestidos de amarillo, elevando los brazos al cielo, convertidos en leyenda. Nairo Quintana, Chris Froome, Esteban Chávez, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Richie Porte, Alejandro Valverde, Fabio Aru, Sergio Luis Henao, presentes en el Tour de Francia, y Colmundo, al lado de nuestros ciclistas en los grandes eventos del deporte mundial. Síganos en #Tour por Colmundo. Y voy a entregar todo por el Tour. Tour de Francia, a partir del 1 de julio. Colmundo, la radio que te acerca. En Colmundo llegamos con información, deportes y teoterapia. Colmundo, la radio que te acerca. Escúchanos en www.colmundoradio.com.co, colmundoradio.com.co, en nuestra aplicación gratuita o en TuneIn, y acompáñanos a través de www.canalvip.tv. Colmundo, la radio que te acerca. Colmundo, en la fiesta del fútbol, este domingo, gran final de la Liga Águila entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. Tiempo de juego en Medellín, con el grupo G11. Dirige Juan David Restrepo. Tiempo de juego en Cali, con la dirección del profe José Torres. Gran final del fútbol profesional colombiano. Colmundo, la radio que te acerca. A todas las bogotanas y bogotanos un saludo muy cariñoso, y los invito a que escuchen los especiales Colmundo y a que conozcan cada vez más cómo va progresando nuestra ciudad, una Bogotá mejor para todos. Colmundo, la radio que te acerca.
Rompecabezas arma corazones. En la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros. Encima de nosotros, solo el cielo. Qué canción tan hermosa, ¿no? Es una canción llena de mucha esperanza. Y yo hoy lo puse en mis redes sociales. Estoy muy paz y amor. Y es importante para nuestra sociedad un poco reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para contribuir, aportar un granito de arena a la convivencia desde el colegio, porque todas estas situaciones de acoso escolar, de bullying que se presentan al interior de los colegios son muy preocupantes, y es que el nivel de la violencia de los niños y de las niñas en el entorno escolar ya está pasando todos los límites, y ellos también, inclusive, cuando se transgrede la ley de convivencia escolar, que es la 1620, ya le hemos hablado, Juan Carlos, también pueden incursionar en situaciones bastante preocupantes a nivel de criminal, no las lesiones personales. Concejal, es que la cantidad de menores de edad vinculados a situaciones delictivas van desde lo, por decirlo así, desde lo más básico, que es el raponazo, la delincuencia callejera, pasamos por las lesiones personales, la cantidad de riñas que hay en las calles, no solamente Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades, hasta situaciones más complicadas como el narcotráfico, el homicidio. Y tras de todo esto hay un afán de los menores de edad, primero por buscar cierto reconocimiento ante un grupo de otros jóvenes, pero también por la búsqueda y la obtención de dinero, entre comillas también fácil. Y en esa medida todo se está desbocando, y lo que se está generando es un ambiente de mucha violencia en las calles. ¿Qué propuestas, concejal? ¿Propuestas? Yo creo que hay para mí tres propuestas muy importantes que uno debería comenzar a pensarse como sociedad a nivel nacional y por supuesto en nuestras ciudades. La primera es un gran programa para atender familias en riesgo. El Estado debería tener la capacidad de salir barrios por barrios, los barrios más vulnerables, identificar cuáles son las familias en riesgo. Ya tiene unas características donde hay un padre que no existe, donde hay consumo, etcétera, y trabajar desde el punto de vista psicosocial, con trabajadores sociales, psicólogos, con esas familias. Todo lo que se puede hacer por esas familias a lo largo del camino va a ayudar mucho. Pero, concejal, ahí yo le hago un paréntesis, no solamente es los niños y los adolescentes vinculados a la venta de drogas. No, estoy hablando también, de todo tipo de familias en riesgo. Sí, pero también el consumo. Claro. El consumo fue uno de los factores de riesgo también grandísimos que llevan a los menores de edad a vincularse a situaciones de criminales. Estoy hablando precisamente de ese tipo de familias en riesgo. Cuando hay consumo, cuando hay alcoholismo, cuando hay violencia intrafamiliar, hay que hacer una intervención en la familia y en esa medida una escuela de padres, un programa de riesgo desde el colegio y en los barrios es fundamental. No hay que desconectarse de eso y a mí me parece que esa es una gran apuesta que el Estado hoy ha perdido. Y hay una desconexión entre cómo controlo, cómo apoyo a esa familia en riesgo para que más allá y más adelante no haya consumo, no haya alcoholismo, no haya violencia, no surjan los jóvenes delincuentes, no existe esa violencia intrafamiliar, ahí hay que hacer una gran apuesta. La segunda particularmente tiene que ser, como usted lo señalaba, hay delitos graves y delitos, el programa debería estar enfocado en aquellos jóvenes que delinquen por primera vez. Si uno logra intervenir ahí, con acompañamiento, con trabajo social, con trabajo comunitario, con psicólogos, evita que ese joven se
siga en ese círculo vicioso y del mal que hace que terminen estas redes. Por eso hoy lo preocupante era lo que yo les señalaba, 55.000 capturados, aprendidos, los soltaron y después hay que hacer un esfuerzo con ese que delinque por primera vez, con ese que entró al sistema para acompañarlo. Porque es que no hay ningún tampoco plan de resocialización para los menores infractores. Exacto. No lo hay, ni de siquiera de seguimiento. Nada, ninguno, no hay trabajadores sociales. Andrés quiere anotar algo con respecto a eso. Sí. Desde la Universidad Central y desde el Observatorio del Delito que tenemos allí, hemos elaborado una cosa que se llama pirámide del conocimiento de la seguridad. Y es como cualquier conducta incívica que se cataloga como violencia intrafamiliar en adelante, termina en criminalidad de oficio. Una conducta incívica que yo no manejo y que no puedo controlar como Estado, va a generar un conflicto familiar o social. Ese conflicto familiar o social, si no lo controlo, va a escalar a una violencia. La violencia a un crimen y el crimen a crimen organizado. El asunto es que al interior de las casas tenemos descomposición de las redes de afecto. No hablemos de familia, sino redes de afecto. Es que diariamente en este país estamos denunciando más de 400 casos cada 6 horas de violencia intrafamiliar. Y estamos diciendo que solo se denuncia el 23% de las cosas que pasan. El asunto no es decir cómo un joven, un menor de edad, termina en un delito o en un homicidio, que es la consumación de todos los delitos, sino cómo como sociedad estamos permitiendo esa situación. Porque podríamos aumentar las penas, cosa que no estoy de acuerdo, y podríamos llegar a meter a la cárcel, si es que es cárcel, aunque esto no es cárcel, es aprehensión, a unos sitios de resocialización. Exacto. Podríamos llegar a estos sitios, esta aprehensión, a meter menores de 3 años. Y el asunto es, si no tenemos un proceso para evitar que ese menor de 3 años termine en su carrera delincuencial, pues de nada nos sirve meterlos a los 2 años, a los 6 meses de nacidos. Es que ahí no hay situación. Ahí no hay posibilidad no existe el proceso de seguimiento, el sistema que nos permita unificar los registros, porque ni siquiera solo lo que pasa en Bogotá, ¿qué pasa con las redes organizadas que conectan 2 y 3 ciudades y que movilizan los jóvenes escapándose de las conductas contravencionales de los libros de cada una de las estaciones? Entonces tenemos 17 entradas de jóvenes en Bogotá, más las veces que han estado en Cali, más las veces que han estado en Medellín. Entonces el Estado también está en deuda de un gran sistema unificado que nos permita hacer un seguimiento real. Lo que siempre pasa en todos los temas que nosotros manejamos, cuando buscamos información estadística para hacer un análisis, es que unas cifras las maneja ICBF, otras cifras las maneja policía, otras cifras las maneja medicina legal. Y son totalmente diferentes. Y nosotros quedamos locos, entonces decimos, bueno, la situación ¿qué es? ¿Preocupante? ¿No es preocupante? Es muy preocupante y fíjese lo siguiente. La tipificación de los delitos es uno de las grandes barreras con los menores de edad. Por ejemplo, si un menor de edad es capturado por algún tipo de lesión personal, que es el segundo tópico por el cual es capturado, el primero es hurto con más de 6.000 casos, esto se puede reclasificar en medicina legal, que ustedes saben que hace es un conteo anual con la revista Forensis, dependiendo si la persona afectada murió. Entonces, si la persona afectada murió, puede que en el registro de la policía tengamos una lesión, en el de la fiscalía tengamos una agresión y en el de medicina legal tengamos un homicidio. Entonces, nunca nos van a coincidir porque como no existe un sistema unificado de variables frente a delitos y contravenciones, que además el Código de Policía lo exige, pero no estamos hasta ahora en el nuevo, pero en eso estamos, pues nunca vamos a poder hacer seguimiento oficial. Pero el asunto es cómo llegamos al modelo de intervención que nos permita prevenir que estos muchachos que entran sigan con esa carrera delictiva. No, yo lo que quería anotar era que cuando Ricardo me decía de las medidas protectoras, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés y el concejal, puesto que no olvidemos que los delincuentes empiezan a formarse son dentro del hogar, dentro de la misma familia. Son sus padres, sus hermanos, sus tíos quien llevan ese ejemplo y son los que llevan a inducirlos a que cometan estos delitos. Hay que empezar a trabajar desde el hogar. Entonces hay algo muy preocupante que está sucediendo al interior de las familias. Sí, Andrés. Hay una cosa y es que las redes criminales sí se han dedicado a estudiar el proceso de infancia y adolescencia. Ellos sí lo estudian. Ellos sí lo estudian. Miren, lo tienen sistematizado. Ellos saben cuántos menores hay, en qué lugares se reúnen. Es que tuvimos un caso, por ejemplo, en Bucaramanga, donde una banda se dedicó a crear grupos e identidades sociales juveniles para poder crear conflictos en un parque. Entonces la misma banda se dividió y dijo, usted crea un grupo de otakus, yo creo un grupo de ratas callejeras, usted crea un grupo de rockies y el otro crea un grupo de los llamados Pokémones. 4 ideologías juveniles. ¿Así se llaman esos grupos? Así se llaman. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿por qué en Santander la mayoría de pandillas comienzan
por el nombre de ratas. No lo sé, ahí hay una cosa que nosotros deberíamos como Estado empezar a manejar, porque cuando nos metemos a las ideologías de cada uno de estos grupos, entendemos cuáles son sus motivaciones para la violencia. Sí. Cuando sabemos, por ejemplo, que las ratas callejeras no quieren ni 5 a los otakus y a los pokémones, y citamos a los 3 grupos en el mismo parque, tenemos un conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que el menor pues no es capaz de agredir al otro, y la banda entra con todo su negocio a decir, tranquilo, aquí está el arma blanca. ¿Necesita el arma blanca? Aquí está. No soy capaz de accionar el arma blanca, no soy capaz de agredir a alguien. No se preocupe, aquí está la sustancia psicoactiva para que se le quite el miedo. Y entonces ya tenemos una red que configura todo el escenario para ello. Cuando ya tenemos control sobre los 7 grupos, ya lo que menos nos importa son las ideologías, sino el proceso de adicción para poder controlarlos. Okay. Con el asunto incluso particular que desde el 95 nos damos cuenta que las sustancias psicoactivas con las cuales se vuelven adictos a nuestros jóvenes perdieron cerca de un 53% de pureza. ¿Qué quiere decir? Que con lo que un joven en los años 80 podía llegar a un nivel de excitación de marihuana, hoy necesita por lo menos 3 ingresos de esta misma sustancia a su cuerpo para llevar al mismo nivel de excitación. Pero mira en eso, y es importante también tenerlo en cuenta, y es como varían digamos, la composición de las sustancias, de todas las sintéticas, que para hacerlas rendir usan obviamente unos químicos que son muy poderosos y muy dañinos, pero que causan aún más adicción, que incluso el primer contacto que tenga un niño o algún adolescente con este tipo de drogas lo lleva inmediatamente a una adicción, y ese proceso de abstinencia es bastante fuerte. Entonces, ahí es otra de las estrategias que tienen estas organizaciones. Pero yo quiero remitirme, concejal, usted tocó un tema donde decían que las cifras muestran a muchos niños y adolescentes hombres que son los principales vinculados a actividades delincuenciales. Pero mire, pasa algo también con el tema de Santander, de Bucaramanga, que allá las mujeres ocupan o tienen un papel principal en las pandillas de todas las menores de edad. Y así sucesivamente, claro, obvio, cada región tiene sus particularidades. Concejal, usted nos quería decir algo, por favor. Tal vez que hay una falencia muy grande en todo esto, y tiene que ver con el estudio de las sustancias psicoactivas y el tratamiento de ellas. Porque uno podría decir que es necesario hacer un esfuerzo grande de prevención, pero una de las grandes falencias es el estudio de qué están consumiendo los jóvenes y cuáles son los tratamientos para ello. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes, a uno le dicen, no, es que los jóvenes es como si tuvieran una escala, ¿no? Comienzan tomando trago, luego arranca el bazuco, luego la marihuana, luego la cocaína y la heroína. Eso no es en escala. Los jóvenes hoy son policonsumidores. Entonces, simultáneamente se meten un pasecito o meten el bazuco, y si tiene la posibilidad meten marihuana. Y al Pero es que tiempo necesitamos celeridad con este tipo de cosas, porque claro, cuando la ciencia estudia este fenómeno, ya hay uno nuevo. Claro. Ya hay uno que lo reemplaza. Y entonces, por ejemplo, en el tema del bazuco, uno con la heroína tiene unas llamemos drogas que pueden hacer el control de la abstinencia, pero con el bazuco no ha sido estudiado, y es lo más consumido por los jóvenes para saber cuál puede ser desde el punto de vista médico el contrapeso. Y los tratamientos terapéuticos son muy limitados. Yo, por ejemplo, fui director del ICF. ¿Sabe cuántos cupos tenía para tratamientos terapéuticos el ICF a nivel nacional? 3.200. En el distrito no ese existen. siempre ha sido un problema. Las EPS que, o sea, desde el sistema de salud de Bogotá uno le pregunta al secretario de salud, bueno, ¿qué vamos a hacer para que el tema de consumo de los jóvenes? No, ese es un problema de las EPS, está dentro del plan obligatorio, y nadie está atendiendo a esos jóvenes. Y pues claro, ahí está la madre de todos los males. Si no logramos atender a esos jóvenes que entraron en esa adicción para sacarlos de allí, una cosa muy sencilla que usted decía como de propuestas, uno debería tener tratamientos terapéuticos en los colegios y en los centros especializados, porque allí comienza una forma muy importante. Empecemos por salud mental, porque no tenemos unas estrategias de salud mental o unos programas de salud mental al interior de los colegios. Comenzamos por eso, no lo tenemos. Y hoy en día, y lo muestra el estudio que ha realizado el Ministerio de Salud sobre salud mental, donde dicen que los mayores afectados, los que más se presentan problemáticas a nivel de salud mental, son los niños y los adolescentes y jóvenes hasta los 25 años. Entonces, empezando por eso. Pero mire que, Juan Carlos, qué cosa tan interesante en este análisis que estamos haciendo con Andrés Nieto y con el concejal Diego Molano. Es que hemos visto
y hemos identificado 2 factores de riesgo fundamentales: violencia intrafamiliar y consumo de sustancias. Yo diría que más. Son muchos. Pero es el que más se repite, ¿no? Son los que más se repiten, pero es la pobreza, es la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de capacitación en los docentes, la falta de poder de tener un medio de actuación de los orientadores en los colegios, porque es que los orientadores en los colegios son únicamente los que remiten para los psicólogos clínicos en las EPS, pero ¿cuánto se necesita esperar en tiempo para poder tener una cita con un psicólogo clínico que nos pueda orientar y nos pueda ayudar a rehabilitar a un niño de estos dentro del sistema de salud del país? Entonces son múltiples factores que influyen en esto. Nosotros podemos dedicarnos a solucionar el microtráfico, la delincuencia juvenil, los factores sociales, pero siempre va a haber otra cosa nueva que va a estar deteriorando esa relación que hay entre los hogares. Pero en este momento, sin duda alguna, lo que más afecta es todo lo que tenga que ver con el mundo del narcotráfico. Es lo que está afectando ahorita a los niños, concejal. Sí. Andrés. Una situación que es importante señalar, y es que en el último informe del Ministerio de Salud se dice que hay cerca de un 36% de personas que son policonsumidoras, y tenemos 63 nuevas sustancias que no están en ningún marco de la ley. Entonces no se pueden hacer ni decomisos, ni capturas por este orden, ni mucho menos allanamiento, porque ¿qué pasa? Ni mucho menos estudiar. Ni mucho menos estudiar, porque es que tenemos desde la droga sintética elaborada hasta la conexión que se hace en las casas de mezclar el cloro con otro tipo de químicos que son venta libre y demás, pero que no tenemos estudios sobre eso. Y otra situación que yo quisiera añadir a lo que dice Juan Carlos, y es el ámbito cultural de fondo. Miren, la entrada a todo este proceso se da por el alcohol y eso está demostrado. Pero en la familia, al menor, al pequeñito, al hombre por ser varón, hombre, usted es macho, usted tiene que tomar y tómese este guarito porque es que usted tiene 8 años y usted es un hombre. Ahí hay unas situaciones que tenemos que analizar. Concejal, en Bogotá sí le estamos poniendo atención a este tema, al del consumo de sustancias por parte de menores de edad. Sí, unas chiquitecas. Es más, es bueno también traer a colación el tema de que hay una estadística muy importante y significativa de menores de edad que son agresores sexuales, y esto parte también desde el problema de las chiquitecas, el consumo de sustancias, en fin. Relaciones sexuales a temprana edad, sin protección. Un tema, yo hice un debate el año pasado y sacamos un comunicado que decía niños violando niños, y ahí hay un tema bien complejo que es necesario estudiar. Hubo un incremento de casi el 12% entre uno y otro. Pero hay una cosa a la cual yo me quería referir con esta situación en el caso de Bogotá. A mí me parece que es un problema nacional grave, ese tema de atención a las drogas. O sea, no hay política de prevención y mucho menos de atención. Y es una falla del sistema de salud. Desde el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, no hay un esfuerzo sistemático de poderlos atender. Y eso se ha delegado de las EPS. Y las Secretarías de Educación y Ministerio de Educación. Claro. No hay una política clara. Mire que solamente en tema de la ley 1620 comienza a hablar de todos estos factores de consumo de sustancias, de muchos, y entre ellos el bullying, ¿no? El acoso escolar. Pero termina la ley hablando específicamente del acoso escolar y deja por aparte los otros temas. O sea que no hay una ruta establecida, no hay nada de claridad y por consiguiente pues los casos están disparados de consumo. Sin embargo, yo quiero contarle una experiencia que yo tuve cuando fui director del ICF, porque claro, uno siempre ve esta experiencia negativa, pero si uno tiene buenos funcionarios públicos, que hagan la diferencia en cuando encuentran a un niño en riesgo, lo puede hacer. Eso es un factor protector, ¿no, Juan Carlos? Sí. El tener funcionarios también que se comprometan, que estén comprometidos con la causa y poder identificar todas esas virtudes que tienen muchos de los chicos en estos centros de acogida. De todas maneras hay que tener en cuenta que no todas las personas funcionan de la misma manera, de acuerdo a su personalidad, al entorno en el que se encuentran, a la cultura donde se vienen desarrollando y a su familia. Sigo insistiendo que el mayor espacio donde se deben proteger a los niños es en su familia. La familia son los que deben ayudar a este tipo de situaciones. Yo le puedo buscar a cualquier chico sus digamos sus capacidades y para lo que puede ser bueno. Pero si no hay a quien se lo demuestre, si no hay una persona que lo quiera, a quien demostrarle ese talento que tiene y las ganas por el cual trabajar y salir adelante, pues no lo va a hacer. Y vuelvo e insisto,
ser delincuente paga bien. Todo lo que tiene que ver con microtráfico pagan excelente. Entonces, si no hay oportunidad para que un chico estudie, si no hay oportunidad para que un chico ingrese a estudiar una carrera profesional, pues va a terminar escogiendo esta serie de negocios que le son más fácil de ingresar y le va a generar mucho más ingresos. Lo que pasa es que, bueno, con lo que tú dices que paga bien, bueno, yo ahí discuto sí un poco el mensaje, pero... no es mensaje. No es mensaje, porque no estoy diciendo que esa sea la opción. Lo que estoy diciendo es que no tienen más alternativas. O se lo están haciendo ver así a los niños y a los adolescentes, exacto. Definitivamente que el crimen paga. Eso es lo que se están viendo. Y los medios de comunicación tampoco ayudan mucho. Yo quería, para ir cerrando un poco el tema, quería preguntarle a Andrés y concejal, estamos viendo que las últimas organizaciones que se están desarticulando aquí en Bogotá, en Barranquilla, en Soacha, inclusive son grupos de jaladores, de carros, de robo, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, en el centro, y esto es de familia, llevan inclusive a sus propios hijos y les enseñan, entre comillas, también resaltado con rojo, el oficio de robar. Y también el oficio, porque también estamos viendo que entonces cuando desarticulan un grupo de vendedores de sustancias, resulta que era la mamá, el abuelo, el tío, los hermanos y los más chiquitos. Entonces estamos en una descomposición familiar muy grande, y todo este proceso viene de familia. Sí. Concejal. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que, pero eso es como todo en la vida. Casi siempre los doctores son hijos de doctores. Los militares son hijos de militares. Claro, por eso es tan importante esto que hablábamos de cuando hay una familia en riesgo, el poder hacer esas intervenciones, porque pues el conocimiento entre la familia se hereda. Y si una persona ya es delincuente y es padre, pues él en su círculo normal, entre sus valores, entre lo que está inmerso todos los días, lo que ya no va a corregir, y el niño no va a distinguir entre el bien y el mal, entre un valor, entre un principio y el otro, porque está en la familia, y es mucho más evidente que allí tendría un comportamiento delincuencial que no, porque vivió eso desde el primer momento. Por eso la intervención con este grupo de familias es prioritaria, y es tan importante el poder identificar esas familias en riesgo para hacer el trabajo con los jóvenes. Pero adicionalmente, porque lo otro que uno ve es que en este caso particular, las familias, y lo veíamos recientemente en esta seguimiento que hubo de esta mafia de familias que hacían microtráfico y robaban en la calle 13, es porque, digamos, los clanes familiares entendieron que los jóvenes eran utilizados, y usted veía en la práctica normal, pues, estaba el tipo, robaba en la 10ª, salía para San Victorino y en el coche llevaban el niño, metían el robo en el coche el niño, la señora seguía, y esto pues es precisamente nuevamente esta idea de instrumentalizar a los niños para delinquir. Total. Y bueno, ya cerrando este capítulo de Rompecabezas y Armacorazones, hablando de delincuencia juvenil, el reto del posconflicto, Andrés, su conclusión. Un llamado y una invitación. Tenemos que tener una política integral de 3 órdenes. Lo primero, prevención y previsión. ¿Cómo hacemos para poder llegar a los contextos, como dice el concejal, identificar las familias y luego hacer el seguimiento a los personajes? Lo segundo, cambiar el estereotipo. Los jóvenes no son el problema, son la solución. Nuestros niños no son el problema, son la solución de este país. Detrás de todo niño que tiene un arma blanca, un adulto se la proporcionó. Detrás de todo niño que está consumiendo, un adulto le dio esa situación. Y finalmente, que no es menor, analizarnos culturalmente. Algo tiene que estar pasando acá para que existan familias de delincuentes. Ahí hay un proceso. Total. Concejal, unos segunditos para su conclusión. No, tenemos el reto más grande en la próxima década, porque yo sí creo que lo que va a pasar en el posconflicto, y tal como fue firmado el posconflicto, lo vimos en El Salvador, en Nicaragua, lo que viene son muchas mayores amenazas. Entonces, el sistema público, el sistema de protección y bienestar tiene que alertarse de una mayor manera hacia el futuro, porque aquí no hemos tenido cualquier tipo de posconflicto, de conflicto, sino uno muy grave, con muchos deterioros, y los más afectados van a ser los jóvenes en la próxima década, y por eso es necesario alertar el trabajo de prevención de delincuencia juvenil y de trabajo con los jóvenes en la próxima década para poder proteger sus derechos. Así es, Juan Carlos, llegamos a
al final de este programa muy interesante, unos análisis que bueno, nos tiene que dejar reflexionando sobre qué es lo que está pasando con los niños, por qué se están vinculando a actividades criminales. Yo pienso que lo más importante es fortalecer y darle herramientas a las familias, a los centros educativos y a la sociedad como tal, para disminuir este flagelo. Amigos, llegamos entonces al final de Rompecabezas Armacorazones. Recuerden, para el 9 de julio vamos a tener una conversación, un diálogo muy amable, ameno, con el doctor Antanas Mocos, y vamos a hablar del lenguaje verbal y no verbal en la formación de valores a niños, niñas y adolescentes. También vamos a tener invitado a todos los candidatos presidenciales hablando de niños, niñas y adolescentes y sus propuestas. Hasta el próximo programa, domingo 10 de la mañana. Desde Colombia, Colmundo, la radio que te acerca.